Es el momento de escuchar al señor Alberto Moro, que disertará sobre mis lazos con Pierre de Coubertin y algunas reflexiones epistemológicas. El señor Alberto Moro es magíster en antropología por la Universidad Nacional de Córdoba, posee una extensa trayectoria en el deporte, es fundador y director del Museo del Deporte Pierre de Coubertin en La Falda, en Córdoba, y ha obtenido en 2013 el premio del Comité Olímpico Internacional 150 años Pierre de Coubertin, el deporte, una escuela de vida. Le agradecemos y le invitamos a tomar palabra. Me siento muy honrado de estar acompañado por toda esta gente que representa la cultura olímpica que han sido disertantes en este simposio. Pero como docente por 53 años y continuadamente estoy muy contento de que haya tantos jóvenes allá. Cuando no había tantos libros de autoayuda, circulaban por el mundo unos libros firmados por un norteamericano que se llamaba Dale Carnegie. Y entre esos libros, recuerdo haber leído hace muchos años uno que decía cómo hablar bien en público. Y daba una serie de consejos, de tips, como se dice ahora, sobre cómo hablar bien en público. Uno de ellos me causó tanta gracia que a pesar de que lo leí hace como 50 años, todavía no. Decía, cuando usted tenga que dar un discurso, dígale lo que les va a decir. Dígaselo y después dígale lo que les dijo. Bien, yo les voy a invitar la última parte, pero sí les quiero anunciar que no voy a hablar del museo hoy. Yo soy como Schwarzenegger, que está encasillado en esa, que a quien conocí personalmente. Está encasillado en esa película de acción y por ahí intentó salir y hizo con Danny DeVito una película tipo comedia, y lo sacó de ese estereotipo que tenía. Bueno, yo también hoy no voy a hablar del museo, voy a hablar de otras cosas que me interesan, algunas desde el punto de vista antropológico, al final, y al principio les voy a contar algo personal. Pido disculpas por ser autorreferencial, quizás sea la primera vez en mi vida que soy autorreferencial y que voy a leer algunas de mis trayectos, mis recorridos. Estoy aquí por diversas razones, pero, digamos, no solo por el Museo del Marco. Como deportista he practicado y competido en 6 deportes, y aún lo hago con algunos de ellos para no volverme demasiado viejo. He sido entrenador con algunos campeonatos nacionales en mi haber. Juez nacional e internacional en gimnasia, secretario general y presidente de una federación deportiva, vicepresidente y fundador de otra, consejero del Comité Olímpico Argentino, profesor en varios deportes en instituciones públicas y privadas, y de materias afines como anatomía, biomecánica y actividades físicas adaptadas. Además, fui profesor en la primera escuela de periodismo deportivo de la Argentina, hace muchos años en la calle Rodríguez Peña en Buenos Aires. Perdón que se me traspapelaron algunas cosas. Pero les quería decir que cuando era chico hay misterios en esto. Y ahora les voy a hacer una pregunta. Cuando era chico, muy pequeño, 5 o 6 años, mi obsesión era pararme con las manos, hacer la vertical. ¿De dónde sacaba eso yo que ni siquiera sabía que existía ese deporte? He investigado algo sobre eso.
Hay un libro de un psicólogo ruso que explica que cuando uno llega a cierta edad, debe ser la que yo llegué, cuando uno llega a cierta edad, si mira para atrás, si echa una mirada retrospectiva, ve su vida con una claridad y una objetividad que no había tenido nunca antes. Y ve asociaciones misteriosas que se dan entre las personas en esas redes inextricables que construye la vida con cada uno de nosotros. Y ahí he descubierto algunas cosas que quiero comentar con ustedes. ¿Qué opinarían ustedes si yo les digo que fui contemporáneo del Piedra Cubertán? Y Conrado, que está acompañándonos también. No sé si en la sala habrá muchos más que puedan haber tenido ese pequeño honor. Cuando Piedra Cubertán murió, yo tenía 6 años. Y además, fui vecino de Piedra Cubertán, aunque ustedes no lo crean, durante esos 6 años. Yo nací en Suiza. Y Pierre de Coubertin, como ustedes saben, como bien dijo Conrado ayer, no era muy bien mirado en su propio país, en Francia. Incluso el gobierno francés llegó a decir: nosotros no apoyamos los Juegos Olímpicos o el movimiento olímpico. Entonces se fue a Lausanne, a la ciudad de Lausanne, muy cercana a Ginebra, donde él vivió después en Ginebra. Y en Lausanne llevó su comité olímpico a cuestas, y hoy allí hay uno de los grandes símbolos del movimiento olímpico internacional, que es el Museo Olímpico. Esa maravilla que se construyó a un costo de $100 millones y que fue en el año 1995 el museo del año, considerado el museo del año en Europa. Yo fui a visitarlo un año antes que se inaugurara y por supuesto no dejaron de entrar a ver la obra, ¿no? Pero después tuve la fortuna de que hubo una invitación con una reunión mundial de directores del Museo del Deporte en la misma ciudad, en Lausanne, y allí fui. Y ahí descubrí que el Museo Pierre de Coubertin de La Falda es el único museo en el mundo, o era en aquel momento, que no tenía apoyos ni privados, ni públicos, ni de empresas, ni de nadie. Solo tenía un loco atrás que era el que le daba el manejo. Esto me lleva, no conforme con haber hecho todas esas cosas, fundar un museo y además haber tenido de chico esa manera de hacerla vertical y después estar muy impresionado por los saltos mortales, cosas en las cuales debía ser un experto con el tiempo, pero yo en ese momento ni sabía que existía ese deporte. A preguntar qué es lo que hay detrás, qué tipo de misterios hay detrás para que una persona, sin haberlo, sin que nadie lo haya inducido, porque mi familia nadie me empujó a eso, haya tenido esa vocación por el deporte y por todas las formas del deporte y haya estado toda su vida en eso. Esa es la incógnita que yo planteo, y por eso me tomaba la libertad de ser autorreferencial, porque puedo contar esta serie de cosas y hacerme esa pregunta. Y vean ustedes lo que he descubierto. Mis abuelos, a quienes no conocí ninguno de los dos, ellos sí fueron contemporáneos en serio de Pierre de Coubertin. Mi abuelo paterno nació 8 años después que Coubertin, y mi abuelo materno 1 año antes. Y los dos fueron deportistas. Mi abuelo materno en Suiza hacía gimnasia deportiva, hoy llamamos Turnen en alemán, gimnasia artística hoy. Los nombres han ido cambiando a través de los años. Y además, como vino a vivir en la Argentina, se radicó en Rosario y allí se dedicó a promocionar el tiro, que es deporte nacional en Suiza, y fundó el tiro suizo de Rosario. Y además tengo como prueba medallas de competencia en el tiro en Rosario. Mi otro abuelo, el paterno, nació en Italia, pero vivió toda su vida en Zúrich. Y competía, era atleta, y se ve que competía por Italia
y por Suiza. Después van a ver algunas imágenes con las cuales pretendo demostrar eso, que es muy sorprendente, porque tengo una imagen, no sé si ustedes saben que los deportistas suizos usan unas cintas usadas en el pecho con todas las condecoraciones, con todos los trofeos de cada lugar, cada ciudad en la cual compitieron. Y el hotel de abuelo, que según leí en un trabajo que conseguí en Europa del año 1906, dice que tenía alrededor de 100 trofeos de trofeos. Yo tengo 3 medallas de plata y 1 de oro. Seguramente el resto de la familia estarán por ahí las restantes. Y en Europa, porque él nunca vino a la Argentina. Esas medallas muestran, una de ellas no es una medalla, es la cruz suiza y dice París 1900. Yo se la mostré a Jean Duret, que creo que es el director de los Museos de Deporte de Francia, y me dijo, sí, este es el escudo de París. Así que esto fue en 1900 acá en Francia. Quiere decir que en la delegación, sospecho yo, que en la delegación suiza que fue a los segundos Juegos Olímpicos, mi abuelo estaba allí como competidor. No sé si ustedes saben lo que sucedió con esos Juegos Olímpicos. No fueron reconocidos. Pierre de Coubertin no pudo hacer que se reconocieran como una entidad aparte, como él lo soñaba los Juegos Olímpicos, sino que fueron incluidos dentro de la gran exposición universal que se hacía en París ese año. Y a posteriori recién fueron declarados Juegos Olímpicos. Pero no para allí la cosa. Tengo otro trofeo en el museo, que cuando ustedes vayan lo van a conocer, que es pieza única del mundo, que perteneció a mi abuelo. Porque él fue fundador del Club Velocipedista de Zúrich. Y entonces, en ese escrito que les comentaba en 1906, dice que cuando cumplió 1 año la institución, los socios le regalaron un hermoso jarro de cerveza tallado por un artista de la cerámica, con tapa de plata hecha por otro artista cincelado. Y es un ciclista con el velocípedo, esa bicicleta que tenía la rueda doble y la bicicleta atrás, que era una bicicleta difícil porque era muy alta, porque la velocidad dependía del diámetro de la rueda. El pedal estaba en el eje, entonces cuanto más diámetro, más velocidad podía alcanzar. Y se caían y se golpeaban mucho. Bueno, no para ir tampoco la cosa con ese abuelo. Fíjense ustedes que en 1912 en Estocolmo, al parecer también estuvo. Tengo el distintivo de plata que se entregó a las autoridades en aquella oportunidad. Ahí ya probablemente fue como dirigente, vaya a saber, porque ya tenía alrededor de 30 años. Lo que les hablaba antes de las medallas es de 1896, 1912. Y en 1912 en Estocolmo hay una foto del estadio y atrás está escrito en puño y letra de Estocolmo 1912. Y además está ese distintivo que les decía. Así que quizás esa locura por el deporte y por la gimnasia que yo tuve toda mi vida, venga de eso, hay misterios. No puedo hablar de determinismo genético porque no tiene sustento científico, pero sí de que algo hay en esas redes que teje la vida con todos nosotros, que ha hecho que yo siguiera un poco el camino de mis abuelos, sin haberlos conocido y sin haberme enterado de todo esto, sino mucho después, recientemente, digamos. Bien. Vamos a ver. Ahora, quisiera hablarles de los símbolos olímpicos y del significado de los símbolos. ¿Qué son los símbolos? ¿A dónde, en qué forma nos apelan los símbolos? Hay infinidad de definiciones y estudios psicológicos, sociológicos, antropológicos en ese tema. Los símbolos son una manera de decir, de nombrar algo que no está. Nosotros, así como Aristóteles dijo que el hombre es un animal político,
perfectamente podríamos decir que es un animal simbólico, porque con los símbolos nos manejamos muchísimo y con los símbolos se manejan las multitudes para bien o para mal. Apelan al subconsciente y están asociados con el inconsciente colectivo. La gente sabe qué significa el símbolo por ahí nomás, es una nebulosa, pero se deja llevar por el símbolo y por el ritual que lo acompaña. En el caso del olimpismo, tenemos el ritual de la entrada de la bandera, el discurso, el encendido del fuego, de la antorcha olímpica, del fuego sagrado, y la suelta de palomas, todo eso forma parte de un ritual. Pero en los símbolos, ¿por qué nos encontramos? Con el himno olímpico. El himno olímpico se utilizó por primera vez en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en 1896. Fue escrito, digamos, la música de un tal Spiros Salama y la letra de Costi Palamas o algo así. Bueno, ese es uno de los primeros símbolos. Después fueron apareciendo otros. Los aros olímpicos, la bandera con los aros olímpicos, se presenta en público en un congreso en París en 1914. Y estaban destinados a ser usados en los próximos juegos que se iban a hacer en Berlín. Pero estalló la Primera Guerra Mundial y esos juegos no se hicieron, y recién en Amberes, en 1920, es cuando se estrena ese símbolo que tanto sirve y por el cual es reconocido mundial y universalmente, podríamos decir, el movimiento olímpico internacional. ¿Qué otra cosa tenemos allí entre los símbolos? El Citius Altius Fortius. 3 palabras latinas que son un aporte al movimiento olímpico de un gran amigo de Pierre de Coubertin, que fue de Perdidon, un sacerdote dominico que aportó esa idea. Y sobre eso quiero recordar así muy fugazmente, hay una frase entera muy interesante de Coubertin, donde era cuestionado ese lo que llamaban campeonismo, llevar al extremo al deportista, llegar al máximo. Eso está en la naturaleza humana. Y eso dijo Coubertin, en una oportunidad dijo que no le vengan con eso de las utopías de la moderación. Que en la naturaleza humana está el hecho de llevar cada vez más lejos, cada vez más alto y cada vez más fuerte. Y sobre el tema de los símbolos, me voy a permitir leer un parrafito de un tal señor Conrado Durantes, historiador del olimpismo, con el cual hemos aprendido muchas cosas todos nosotros. Este párrafo dice así: el honrado destinatario anónimo de tan complejo ritual es en definitiva el hombre mismo, a cuya perfección y equilibrio es dedicado el simbólico ropaje festivo de los Juegos Olímpicos y su base de confrontación deportiva. Les dejo ese medio para que lo expliquen. Y después les decía que el olimpismo, como todas las organizaciones, no es perfecto porque está en manos de seres humanos y sabemos de la fragilidad y las imperfecciones que todos tenemos. Hay un libro muy interesante que explica todo eso. Y una corriente psicológica que se llama psicología social de las organizaciones, que nos hace ver algunas cosas que quizás haya que revisar en el movimiento olímpico, además de las que los colegas presentes han puesto de manifiesto un poco sobre la mesa. La psicología social de las organizaciones muestra que es muy común que las organizaciones de cualquier tipo, por ejemplo, un gobierno o una institución cualquiera, eligen una bandera para aglutinar detrás de sí a todo el mundo contra eso que es algo que nadie puede desaprobar.
se ha visto en la política, gente que nunca se había ocupado de los derechos humanos, por ahí elige esa bandera, y ahí vamos todos, porque ¿quién va a estar en desacuerdo? Con el olimpismo sucedió el tema del amateurismo. El amateurismo especificaba que ningún atleta, ningún deportista podía percibir monumento alguno ni dinero por practicar ese deporte, por practicar el deporte. El caso emblemático que tenemos es del indígena norteamericano Watohuk, que significa sendero luminoso, rebautizado James Thorpe, que después de los Juegos de Estocolmo, donde había ganado casi todo, y donde el rey lo había nombrado, usted es el hombre, el atleta más grande del mundo, fue descalificado porque se descubrió que antes había jugado al béisbol por unos pocos dólares a la semana. Claro que pasaron los años, el amateurismo cayó en desgracia, digamos así, y se le devolvieron simbólicamente, porque había sido borrado de todos los récords, como se hace habitualmente cuando alguien ingresa en un error dentro del olimpismo, se borra el récord, no existe más. Con Ben Johnson pasa lo mismo. Bien, a este hombre le devuelven su autoridad como atleta porque ya estaba muerto. El amateurismo hizo mucho daño porque era una especie de atletismo disfrazado. Pero ¿quién se podía oponer a la pureza del atleta? Que no hacía nada por dinero, sino que lo hacía todo por gusto, porque él se emocionaba por eso. Pero después llegó un momento que las cosas no son tan claras como parecen al principio cuando se levanta la bandera. Y yo me permitiría decir que hoy tenemos una situación similar en el olimpismo, sobre la cual nadie parece haberse dado cuenta, o quizás nadie comparta, o todavía no llegó el momento. Pero yo no voy a tener mucho tiempo más por delante en mi vida y la quiero plantear rápidamente ahora. Es algo que lo tengo madurado, bien escrito y fundamentado, y que quiero que en este ámbito, que es académico, precisamente, hablemos de ese tema, porque aquí es donde se debe buscar la verdad y donde hay que poner ideas innovadoras. Y como es un tema delicado, quiero ser muy preciso en las palabras, y si ustedes me permiten, lo voy a leer. Antes de eso, con respecto al amateurismo, les voy a leer lo que opinaba Pierre de Coubertin. Esta es una traducción literal de Numas Olympique de Pierre de Coubertin, traducida directamente del francés. Lo que interesa es el espíritu deportivo y no el respeto a ese ridículo concepto inglés que permite que se dediquen al deporte solo los millonarios. Este amateurismo no es un deseo mío, sino una imposición de las federaciones internacionales. No es, por lo tanto, un problema olímpico. Las distinciones de castas no deben jugar un papel en el deporte, pues pasaron los tiempos en que podía pedirse a los atletas que se pagasen sus viajes y alojamiento. Durante mucho tiempo, el atletismo renovado en el siglo XIX no ha sido más que el pasatiempo de la juventud rica y semi-ociosa. Nuestro comité ha luchado más que nadie para hacer del deporte el placer habitual de los jóvenes de la pequeña burguesía, y ahora debe hacerse completamente accesible al adolescente proletario. Todos los deportes para todos. Esta es la nueva fórmula, de alguna manera utópica, a cuya realización debemos consagrarnos. Palabras de Pierre de Coubertin. No estaba de acuerdo en absoluto con esa idea del amateurismo. Hoy todos sabemos que los atletas perciben cifras millonarias por usar una zapatilla y una camiseta o por participar en un torneo. Bueno, en aquella época eso era impensable y sucedió. El amateurismo quedó afuera
y no se habla más de eso. Hoy tenemos una cosa parecida. También siempre ahí se buscaba la pureza económica del atleta. Ahora hay otra, que es la que voy a leer, donde se busca la pureza farmacológica. Ha vuelto con distinto ropaje, digamos, esa búsqueda que hacen las instituciones, que nadie puede oponerse a ello, porque si hablamos de droga, todos vamos a estar de acuerdo en que hay que combatir. Pero yo cambiaría la palabra droga por fármacos. Les voy a leer la última parte de lo que quería decir. ¿No ha vuelto con distinto ropaje la búsqueda de esa supuesta pureza del atleta, esta vez con la pureza farmacológica? ¿No será la actual persecución de la WADA, World Anti-Doping Association, esa superestructura médica, bioquímica y farmacéutica encaramada en el olimpismo y parasitaria de él, que se entromete en la vida privada de los atletas, investigando los medicamentos que les dio su médico, y si tomaron un diurético, un antihipertensivo o gotas nasales con efedrina, una nueva casa de brujas similar al amateurismo y como él, fatalmente condenada a desaparecer en el futuro? Yo no lo voy a ver, pero estoy seguro de que así será. Pierre de Coubertin no lo hubiera permitido, estoy absolutamente seguro. Al que no lo haya hecho, le recomiendo ver el listado de los fármacos prohibidos y se asombrará no solo de la cantidad inverosímil de prohibiciones, sino también de que están también el té y el café. Y se usa el término peyorativo de droga porque nadie puede estar en desacuerdo en la lucha contra las drogas, pero la cosa cambia si hablamos de fármacos. Es absurdo rechazar el progreso científico, cosa que por otra parte jamás ha sucedido en la historia de la humanidad. Me refiero a la energía atómica. Con la energía atómica podemos curar el cáncer, podemos crear energía, pero también podemos hacer polvo a Hiroshima y Nagasaki. Y sin embargo, no se va a destruir, no se va a volver atrás de lo que es un progreso científico. Y continuamos. Si usamos fármacos para el dolor, para destapar la nariz, para mejorar la digestión, la presión y la evacuación, para dormir, para mantenernos despiertos, para adelgazar, para engordar y hasta para hacer el amor, ¿por qué no vamos a usarlos para mejorar el rendimiento deportivo? Son avances científicos como las garrochas de fibra de vidrio, los autos que pueden correr a 400 kilómetros por hora y las máscaras de oxígeno para los alpinistas. Están en contra del Citius Altius Portius. Les pido que imaginen al movimiento olímpico como esos grandes cohetes de la tecnología que viajan hacia las estrellas y que tienen para poder despegar de la Tierra y salir de la atmósfera unos tanques enormes de oxígeno, de combustible, que a medida que se van alejando de la Tierra se desprenden de ellos y los van tirando, pero el cohete sigue raudamente su marcha hacia su destino. Yo, personalmente, y sabiendo que quizás sea fusilado al amanecer por eso, veo al movimiento olímpico como ese cohete, que va raudamente hacia las estrellas, ya se desprendió del tanque del amateurismo, y estoy seguro que en algún momento se va a desprender del tanque del Doppler. Con eso yo terminaría. Y me gustaría hacer alguna pregunta. No sé si lo dejo pensando, pero la idea es fomentar la reflexión en este caso. No le diríamos a un garrochista, no, usted tiene que saltar con garrocha de madera. Tampoco le diríamos al que va a ascender a Everest, no usa la salida de oxígeno, si no tiene valor lo que hace. Perdón. Bien.
estos son los que yo he podido rescatar de mi abuelo. Esto es lo que he podido rescatar de mi abuelo suizo italiano, es decir, nació en Italia y tengo todo eso guardado como elementos del museo, porque pertenecen a la década de 1890 al 2006 más aproximadamente, cuando él tenía alrededor de 20 o 25 años, y como les digo, era atleta porque tengo unas medallas de oro y medallas de plata que así lo comprueban. Este es el distintivo de que les hablé antes, de 1900, París, 1900. Jean Louvier, a quien los señores que han disertado conocen, francés, me dijo, sí, efectivamente, ese es el escudo de París, así que eso fue algo que se hizo acá en París. ¿Y qué se hizo en París? Lo que después se reconoció como Segundos Juegos Olímpicos. Este es el jarro de cerámica y plata que les comentaba, que fue entregado a mi abuelo como presidente del Club Velocipedista de Zúrich cuando esta institución cumplió un año de su fundación. Este es uno de los distintivos que estaban en el cuadro que vieron anteriormente, de 1906 o 1902, no sé si ve. 1902, creo que es. De la Società Italiana Forza e Coraggio, Sociedad Italiana Fuerza y Coraje, de la cual era socio y representante de mi abuelo. Encontré en una revista italiana, Rassegna Médica, hace muchos años, este afiche, que corresponde a esa competencia de la que participó mi abuelo, porque ahí están los dos ramos de olivo, la fecha y la Società Ginnastica Forza e Coraggio. Así que no cabe duda de que era atleta y un atleta destacado, porque tengo medallas de oro. Y ya ven ustedes que cómo se asocian las cosas. Yo tenía el distintivo y no había asociado con esta imagen. Después asocié. Es esa competencia la que el distintivo también en el entrenamiento. Este es el distintivo de plata que se entregó en 1912 en Estocolmo. Tiene la cabeza de Apolo, que es la que está representada en los frisos del Partenón. Estaba representada en los frisos del Partenón. Este es un grabado antiguo donde se ve el equipo italiano de Estocolmo. Yo me hago la modesta ilusión de que quizás en ese grupo estaba mi abuelo. El túbulo que se ve aquí arriba es donde está el corazón bloqueado por el fútbol. Aquí van a ver un banderito del Comité Olímpico Argentino que dejé colgado ahí en esa ruina arqueológica. Y también entregué uno en el museo que tiene la Olimpia, que es una ciudad muy pequeña. Muchas gracias. Esto pertenece a mi otro abuelo. Según me han dicho en la reunión mundial de directores del museo, eso es pieza única. Nunca la hemos visto. Estaban los museólogos de distintos países. Nadie la había visto. No sabe cómo llegó a la Argentina. Yo sí sé cómo llegó a la Argentina. Era de mi abuelo materno. Y lo que ustedes están viendo ahí, arriba, es la efigie de Ludwig Jahn, que fue el creador de las plazas de ejercicio físico en Berlín y que aglutinó a la juventud, después las reprodujo en otras partes del país. Y el motivo subyacente era defenderse del invasor con esa juventud adiestrada a través del deporte para usarla después con otros fines. Pero lo cierto es que ese es el nacimiento de lo que hoy conocemos como gimnasia deportiva o gimnasia artística. Si ustedes miran bien, van a ver que hay un caballete, hay un juego de anillas que cuelga del caballete, algunas pesas, un deportista que tiene una pesita en la mano, una careta de esgrima, una espada, y es un barómetro que no sabemos si fue, no sé yo si fue hecho en Alemania o en Suiza, pero yo diría que en Suiza, y por la época en que murió Ludwig Jahn, o sea, alrededor de 1850 o 1800, porque en el siglo XVIII fue cuando murió Ludwig Jahn.
Bien, y ahí estamos, por eso. Estas son imágenes del grupo Iliano, cuando era joven, después en un libro que conseguí sobre dónde está la historia de él. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Como ven, no hablé del Museo del Deporte, pero si quieren hacer alguna pregunta, tengo mi posición. El Museo del Deporte va a cumplir 28 años a fin de año, y bueno, ahí está. La situación me daría la posibilidad de comentar si quieren. Vamos a invitar directamente a todos los jóvenes para que conozcan en La Falda ese maravilloso museo que uno ha tenido la oportunidad de conocer. Invitarlo significa la dirección donde se encuentra, que Díaz puede visitarlo también, ¿no? En la ciudad de La Falda. Está en pleno centro, así que lo único que tiene que hacer es preguntar y buscar el teléfono para conectarse conmigo y con muchísimo gusto les hago una visita guiada. Y no sé si he omitido quizás al comienzo el agradecimiento a todos los presentes, a todos, absolutamente a todos, pero si ustedes me permiten, voy a personalizar ese agradecimiento en la figura de Conrado Durantes, que es el que ha venido de más lejos y que nos ha honrado con su presencia y sus conocimientos. Muchas gracias.